El municipio de Totora como tal tiene esa gran virtud, esa gran riqueza de contar con los 3 pisos ecológicos, por ejemplo, ¿no? Tenemos la zona de los yungas, donde se produce principalmente frutales, la hoja de coca y otros productos y fauna relativa al microclima de los yungas, ¿no? Semitropical. Luego tenemos los valles, donde está incluida cabecera de valles, valles bajos, etcétera, donde ahí tenemos diferentes productos también. Tenemos el maíz, el trigo principalmente, algunas frutas, durazno, frutilla, fauna propia del lugar. Y por último tenemos también las alturas, ¿no? En las alturas tenemos producción de tubérculos principalmente, la papa, oca y otras de similar variedad. Principalmente la población y la visión, la potencialidad del municipio es agrocéntrica, ¿no? Que significa que todo el movimiento económico gira en torno a la agricultura, principalmente en todo el municipio de Totora. Tenemos el área urbana como tal, Totora como capital, y tenemos unos pequeños áreas urbanas también, como Villa El Carmen, más conocido como Epizana, Tiraque Casasco y Copachuncho más, ¿no? Son los 4 centros urbanos. Obviamente Totora como capital es la que más población tiene y es la más grande, ¿no? Totora más bien, el nombre de Totora más bien proviene del nombre quechua de la planta acuática de Totora, ¿no? Que hay cerca de las lagunas, lagos, etc., ¿no? En quechua Tutura, ¿no? Si tú te das cuenta, Totora como tal, el pueblo como tal, está en una hollada, ¿no? Entonces, en épocas anteriores, ¿no? Según estudios que han realizado, indican que Totora era un lago, por ese lado, ha desembocado y bueno, ha dejado todo. Y cuando había la laguna, cuentan las historias que había bastante esta planta de la Totora, y es por ello que porque había mucha planta de esas después, que le han llamado Totora. Esa es la historia que conocemos, que nos han contado historiadores, etc., ¿no? Totora ha sido creada como provincia. Antes de 1900, de la década del 1920, de esa década, no recuerdo la fecha exacta, se cambia el nombre de provincia Totora al de provincia Casasco. Entonces, Totora, cuando ha sido creada oficialmente y formalmente el 24 de junio de 1876, fue creada como provincia Totora, ¿no? Y en la década del 1920, más o menos, es cambiada a provincia Casasco. Entonces, es esa fiesta del aniversario de la provincia y como tal de la primera sección municipal de Totora como capital, es que todas las comunidades rurales, urbanas del municipio de Totora se congregan aquí en Totora, ¿no? Subcentrales, comunidades, juntas vecinales, etc. Es una fiesta donde participan para ser parte de las actividades cívicas, del desfile cívico, del programa especial de aniversario, etc. Es la única fiesta, creo que, donde nos podemos congregar todos. El pueblo de Totora se llena bastante de todos sus habitantes, ¿no? Del área rural. Tenemos, por ejemplo, a nivel urbano, las fiestas religiosas del Niño San Salvador, ¿no? Se celebra a partir del 31 de diciembre hasta 8 o 9 de enero del próximo año, ¿no? Es una fiesta continua de más de una semana. Es una festividad religiosa católica en homenaje al Niño Jesús, aquí lo llamamos San Salvador, ¿no? Ahí participan gentes residentes, por ejemplo, gente del pueblo y también gente de las comunidades, algunas, ¿no? No todas. Esa es la fiesta principal religiosa de Totora como centro urbano. Después tenemos otras festividades menores religiosas también en febrero y en septiembre, en homenaje a la Virgen María, representada por ejemplo, en febrero a la Virgen de Candelaria y en septiembre a la Virgen de Altagracia, donde se realiza en estas ocasiones la tradicional corrida de toros. Yo me acuerdo de niño en Totora se realizaban muchas otras fiestas, ¿no? Patronales. Creo que en Totora cada mes no faltaba una fiesta religiosa, ¿no? En septiembre, por ejemplo, teníamos San Miguel,
en diciembre teníamos Concepción en Moyapampa, Santa Bárbara, o sea, todos los santos que hay en la iglesia se festejaban, tenían su fiesta, San Juan de Dios en marzo, yo me acuerdo, ¿no? De niño siempre había fiesta, tradición. Y bueno, la festividad de los santos, de los patronos, necesariamente tiene que ver con la llegada de los españoles y la incorporación de ellos, de sus fiestas religiosas. ¿No? No solo es el caso de Totora, sino esto podemos verlo en provincias, pueblos de toda Bolivia y a nivel sudamericano. Con la llegada de los españoles han traído sus santos, han traído sus creencias y los han incorporado en los lugares donde ellos colonizaban. ¿No? Y entonces esto se ha vuelto una tradición luego de las fiestas patronales en los pueblos, provincias, etc. Lo que es ahora como pueblo de Totora y alrededores, ¿no? Ya había algunos habitantes precolombinos, o sea, originarios, ¿no? Estaban los chuis, si no me equivoco, más allá estaban los yamparaes, las cerámicas que ves en la Casa de la Cultura son de la cultura de yamparaes, si no me equivoco. Los chuis principalmente, en el lado de Pocona, en estos lados de Totora, etc. ¿no? Y cuando llegaron los españoles, bueno, ya esta parte del pueblo ya estaba más o menos habitada por algunos pueblos indígenas, ¿no? Tribus. En la zona de los yungas estaban los yuracarés, etc. ¿no? Y como todos, seguramente los españoles han llegado, han instaurado y han establecido una parroquia, una capellanía, si no me equivoco. Fernando Murillo se llama, los primeros que han instaurado la capellanía aquí en el pueblo como tal, ¿no? Todo lo que tenga que ver con artesanía, ya sea en tejidos, también en cerámica o en talabartería, etcétera, ha tenido su auge, ¿no? No nos olvidemos que en el periodo de la colonia, también principios de la República, no teníamos la tecnología que tenemos ahora de la confección de frazadas. Entonces lo que se utilizaba antes, lo que las personas utilizaban era lo que los artesanos hacían. Son frazadas de tejidos de lana de oveja, etc. ¿no? Eso es lo que utilizaban. Lo utilizaban frazadas para cobijarse del frío, bueno, para dormir, o también hacían alfombras para las casonas aquí del pueblo. Luego utilizaban los que tenían ganadería, también hablando ya de la talabartería, por ejemplo, los chalecos de cuero, los sombreros de cuero, etcétera, ¿no? Los lazos de cuero para la ganadería. También aunque no tenemos ya, era más de la zona del Valle Alto de Tarata, el tema de la cerámica, ¿no? Los platos de vaso, etcétera. Bueno, me imagino que el tema de las frazadas, de las artesanías, de los ponchos, etcétera, ha surgido en esa época, ¿no? En el periodo colonial y republicano ha tenido su auge porque no teníamos los otros productos que ahora consumimos normalmente, ¿no? Bueno, nosotros aquí en la población de Totora a lo que nos dedicamos es a la artesanía, a la elaboración de frazadas, ¿no? En lo que son los telares antiguos. Mis papás, desde que yo tengo uso de razón, se dedican a este trabajo. Entonces son cosas que mis abuelitos ya les enseñaron, ¿no? Para que ellos puedan de alguna manera tener ingresos económicos. Pero pues de un tiempo para acá ellos también han visto la forma de poder tener también otros ingresos, pero no dejando de lado completamente lo que es este trabajo de artesanía, ya que es un trabajo que a lo que he visto que simplemente se está conservando aquí en el pueblo de Totora. Es un trabajo que aquí en la familia Rosas lo realiza mi papá Desiderio Rosas se llama y mi abuelito Mario Claros. También hay señores que lo hacen creo que en 3 casas más, entonces un número ya un poco reducido de lo que antes era. Lo primero que hay que hacer es comprar lana, la lana de oveja es del cual hacemos, hay que lavarlo. Después de ello hay que hacer el teñido. El teñido se hace con añelina y también se puede hacer el teñido con plantas naturales. Entonces, después de haber teñido, hay que hacerlo secar. Después de secarlo, hay que hacer el ovillado.
Después de hacer eso hay que hacer el telado, que es ir, venir en un cierto tramo de la pared para poder tener el estirado de la lana. Entonces, después de eso, recientemente se pasa al taller donde están los telares, en el cual hay que unir hilo por hilo lo que es el que está telado y el que ya está terminado. Entonces, después de unir eso, recientemente se va a pasar al proceso del tejido. Entonces, para el tejido también se utilizan ambas extremidades superiores como inferiores, ¿no? Hay que pisar las pisaderas y las lanzaderas hay que manejarlos con los brazos. Entonces, una vez que ya está en el telar amarrado, mi papá incluso al día sacaba 4, ¿no? 4 frazadas al día. Después de que ya esté terminado el tejido, hay que sacarlo y hay que unirlo con agujón, lo unimos. Después de unirlo, entonces se pilcha la frazada con una planta que se llama carda que hay en las alturas. Con eso se hace el pilchado, ¿no? Para que no sea tan áspero la frazada y le salgan pelucitas. Es justamente por esa razón que se realiza esto del cardado. Pues después de haberle sacado pelucitas a la frazada, recientemente se lo puede comercializar, ¿no? Toda la historia de Totora está relacionada con coca. Y antes de eso, desde los primeros españoles que llegaron, han venido siempre para explotar la coca. Antes ya lo hicieron los incas. Ahora no hay distinción de clase para la coca. Yo creo que tanto el campesino como el citadino pistean por igual. Por igual. También por los efectos curativos que tiene la coca, ¿no? Por ejemplo, los diabéticos pistean mucho la coca por su mal. No se puede entender el crecimiento y desarrollo de Totora como centro urbano si tú no puedes entender la producción y la generación, el impulso económico que le daba la producción de coca de sus yungas de Totora, ¿no? Totora existe gracias a los yungas de Totora y a la producción de coca. Esa coca de que se comercializaba con las minas de Potosí, con parte de Chuquisaca y con el oriente boliviano. Hasta ahora nosotros nos consideramos tradicionales, yungas tradicionales, ¿no? De originaria ancestral, la mamacoca, la machucoca, que es de este municipio y está ahí adentro en nuestra comunidad. Subcentral Machuyunga se encuentra a 35 kilómetros de la Imetoro, del municipio de Totora, al norte, casi en el medio del Parque Nacional Casasco. Comprende 3 comunidades, Chuquiuma, Derrumbado y Potrero, en lo cual estamos divididos los 111 familias, más Perguantillo, que es del municipio de Pojo, 40 familias. Digo originario y ancestral porque la coca se trata, ¿no? Porque es para aculicar, para pichear, para que la gente lo consuma como medicina natural. Porque nosotros sacamos hoja por hoja en una bolsita de lienzo blanco donde no se tiene que dañar. Una vez cosechando hojita por hoja, hacemos secar, de vuelta lo hacemos volver a secar, lo que nosotros le llamamos el reseco, ¿no? Eso es ¿para qué? Para que la coca aguante mucho tiempo. Normalmente la coca tiene que aguantar de una cosecha a la otra cosecha. Cosechamos de 4 a 5 meses nosotros la coca. Una vez ya cosechado, secado, metemos a la prensa
¿no? Hacemos para que a la mula lo podemos cargar, ¿no? La mula es nuestro medio de transporte, cubierto por la cáscara de plátano que nosotros le llamamos cosuro. Y para su comercialización y su trueque. Para la comercialización lo llevamos al mercado de Sacaba y el trueque lo realizamos aquí en el municipio o en las comunidades de este municipio, y ya sea en los municipios vecinos igual. El trueque, sabemos muy bien, es un intercambio de productos que nosotros hacemos. Nos cambiamos por coca y trigo, chuño, todos esos productos para que nosotros podamos llevar adentro, al lugar para sobrevivir. Esto es algo que mi bisabuelo, más bien gracias a Dios todavía lo he conocido, nos había comentado, nos ha contado a sus nietos. La coca en Machuyungas había aparecido en el río Cocalmayo. Ahí arriba de la subcentral Machuyungas de Chuquiuma, del sindicato Chuquiuma, a unas 3 horas de caminata a pie, hay una cascada casi rodeada de palo diablo que nosotros le decimos. Es ahí que había aparecido y de ahí la semilla ha caído al río y del río abajo han nacido las hojitas de coca y la gente ha empezado a plantar, ¿no? Como medicina, no todavía como comercialización, sino como medicina. Y ya desde ahí, como el hombre ha visto que la coca es saludable, medicina, y que podía resistir más tiempo trabajando, que le quitaba el apetito de comer, de hacerte dar hambre, te da más valor, entonces ha empezado a plantarse y a consumir cada media mañana, cada picho que nosotros le llamamos. Es por eso que ese río, el Cocalmayo, existe ahí. De eso había provenido ese río. No lo hemos puesto nosotros, sino que nosotros ya hemos conocido, hasta nuestros antepasados ya lo habían conocido ese río, porque el río arriba, ahí es donde se había originado la coca, mandado por los dioses de arriba. Los hacendados, los terratenientes tenían sus cocales en los yungas, tenían su residencia en Totora y el dinero que generaba la coca lo construían en Totora, ¿no? En sus edificaciones invertían. Entonces no puedes entender, no solo la coca, también las haciendas de trigo, papa, maíz, las haciendas, ¿no? Entonces es por eso que se entiende un poco el desarrollo del centro urbano de Totora. Y esto hasta la revolución del 52, de la reforma agraria. Bueno, los dueños de los cocales, haciendas, eran pues terratenientes hacendados de origen español principalmente, ¿no? Machuyungas siempre ha existido, pero dividido en dos, que era del municipio de Pojo y del municipio de Totora. ¿Por qué? Ya más después, en el tiempo de patronaje, entró el patrón de Pojo, ¿no? Igual un patrón de Totora. Entonces, como habían 2 patrones ahí, se han dividido su gente. Estamos los 111 familias que eran nuestros antepasados, eran sus hacendados de aquel patrón, sus empleados. Entonces es de esa generación que seguimos quedando. Por eso Pojo también tiene su yungas, Totora también tiene su yungas todavía. Todavía no tenía la importancia que tiene hoy Totora, o sea, como pueblo, ¿no? ¿Dónde se genera el impulso y el arranque o el despegue de Totora como tal, como pueblo? Es con la migración de un residente de Misque, Baltasar Peramas, ¿no? Que en primera instancia había hecho su residencia en Pocona, ¿ya? ¿Por qué en Pocona? Porque él ya tenía terrenos, ya había negociado, ya había adquirido territorios en los yungas, ¿no? De aquí de Bandiola, de Totora.
ya estaba implementando ya un movimiento económico en torno a la producción de la hoja de coca. Sin embargo, por esos años, me imagino que ha sido cuando la revolución de Tupac Katari, etcétera, que los movimientos indígenas del lado de Pocona se estaban sublevando, ¿no? Y por miedo a aquello, tuvo que emigrar aquí a Totora. Obviamente aquí en Totora ya había gente española, una capellanía, como te estaba contando. No será con la fuerza, con la magnitud con la que conocemos, pero tuvo que emigrar por escapando de la rebelión de los indígenas de aquel año, ¿no? Estamos hablando seguramente del periodo de la revolución de Tupac Katari, como vuelvo a reiterar. Y es a partir de la llegada de este Baltasar Peramás a Totora y todo el entorno que se genera el levantamiento y el despegue de Totora como pueblo, ¿no? Entonces, ahí podemos hablar de Totora en un plus de crecimiento, ¿no? Hasta la revolución del 52 más o menos. Para nosotros mismos es algo sorprendente, ¿no? Que yo creo que desde aquella vez en la coca han visto ellos dinero, porque en tiempo de patrones, lo que es la comunidad de Machuyungas, Chuquiuma, todo ese sector de Tejahuasi, todo ese lugar, ya no había ni espacio para poder sacarse ni leña, porque ellos habían plantado extensiones de coca, ¿no? Porque ellos, según lo que nos cuentan nuestros antepasados, sacaban a comercializar aquí al municipio, y así de igual manera los de Pojó a su municipio. Este Totora, para nosotros, se ha creado se ha fundado, se ha poblado gracias a lo que es a los yungas de Totora. Porque aquí sacaban, como ahora también seguimos sacando el producto de la hoja de coca para el intercambio y su venta. Esto era un cruce, ¿no? No había nada de casas, nada en este lugar. Por eso todos los de Totora aquí sacaban su producto y todos los de Pojo sacaban a Pojo su producto. Entonces, en lo cual de ahí Totora ha empezado a crearse, porque aquí se han empezado a hacer casas, uno que otro, no ha faltado siempre una persona para refugiar y guardar esos cestos de coca que antiguamente sacaban. A los totoyos les llaman tragabalas y comerpicos, por el que ellos pixean la coca, pues, ¿no? Comerpicos, coca verde, así, ¿no? Tragabalas es porque cuando invadió en ese curito, ninguno muerto había en Totora, todos estaban sanos, mientras en el otro bando estaban heridos, ¿no? Entonces Curito había dicho, vámonos. Aquí hay arte creo que los totoños son tragabalas, ninguno muere, no hay ni heridos, nada, vámonos, se han ido así. De eso es lo que dicen tragabalas. Nos decían totoreños, comerpicos y tragabalas, es nuestro gentilicio como totoreños, ¿no? A los aiquileños les dicen licorbuchis, por ejemplo, ¿no? Porque tenían varias fábricas de licor ellos, y licorbuchis. Buchi significa la barriga, ¿no? A los misqueños les dicen manicutos, o sea, producen bastante maní y están con puro maní. A los totoreños, comerpicus por la coca de los yungas de Totora y tragabalas. Yo me preguntaba, ¿por qué tragabalas? ¿No? Entonces fuimos indagando, preguntando a la gente mayor, etcétera, y nos dicen, bueno, tragabalas, la primera historia que nace es el fusilamiento de Aurelio Medrano, ¿no? Luego otras historias también, en el sentido de que antes en las provincias había un poco que ausencia del Estado en temas de justicia o ausencia tardía del Estado, ¿no? Entonces los totoreños resolvían sus problemas a punta de la justicia propia, ¿no? Con bala propia, etcétera, etcétera. Y también con fusilamientos, ¿no? Aurelio Medrano, conozco la historia que era un terrateniente, que ya les han debido contar también, que
Según unas versiones es que le han acusado falsamente de maltratos, de vejámenes que hacía a sus trabajadores por intereses de herencia de sus hermanos o de otros coherederos de los terrenos que había dejado su papá. Otros dicen que es verdad, al final no se sabe cuál será la versión correcta, y que, bueno, ha resultado un dictamen de fusilamiento de las autoridades de Cochabamba, ¿no? Inclusive indica una parte de la historia que una vez que ha sido fusilado, inmediatamente que ha sido fusilado Aurelio Medrano, llega un telegrama que había sido emitido días antes, pero por la distancia y por la poca comunicación llegó diciendo que el orden de fusilamiento estaba cancelado, que ya no se debía fusilar, pero ya ese rato nomás lo fusilaron, ya no había, ¿no? Son cosas que pasan. Entonces, por todos esos temas de fusilamientos, de que los totoreños resolvían sus problemas con mano propia a punto de bala, es que los totoreños reciben el nombre de tragabalas, ¿no? El de Aurelio Medrano es parte de esa historia también, ¿no? Curito ha sido criado por una patrona de Arani, ¿ya? Desde chico él es procedente de familia campesina, como reconocido se ha criado esa patrona de Arani. Así que cuando ha sido criado en el medio de la sociedad de Arani, tenía bastante educación, era letrado Curito. Entonces, cuando ya llegando a mayoría de edad, Curito fue a visitar al campo, dice, de sus padres. Desde entonces sus vecinos le pusieron de dirigente y ha tomado ese rumbo, Curito, llegando a ser a la central de Arani, y ha sido el primer que ha empezado a sublevarse contra los españoles. Y creo que a la cabeza de Curito su primera invasión ha sido Punata, después Clisa, todo el valle, el valle alto ha invadido. Para entonces, después de invadir ya todas esas provincias, pues se dieron cuenta de que faltaba invadir Totora. A la cabeza de Curito llegaron a invadir para entonces Totora, pero los totoreños para entonces se encontraban bien armados, tenían armas buenas, habían todavía hijos de españoles, de turcos, de toda situación. Así que salieron a hacer frente en el Cerro de la Concordia, que aquí al frente ahí, el Cerro de la Concordia. Entraron y empezaron a disparar, ¿ya? En el bando de Curito habían, dice, heridos, algunos muertos, y en el bando de los totoreños, de los españoles, todo eso, no habían. Así que ellos dicen, vámonos nomás aquí, allá creo que ni siquiera ni uno no hemos matado. Estos totoreños tragabalas son, ¿no? Ninguno, disparamos y ninguno muere. Creo que a la bala se lo tragan, nada más vámonos, y se habían retirado. Así que Totora ha sido respetado para eso. Entonces. El Curito Rojas era más bien oriundo del lado de Arani, de esos sectores del valle de Cochabamba, ¿no? Ha llegado a Totora motivado por la guerra de la independencia, ¿no? Él ha llegado y ha organizado a los campesinos del municipio de Totora, ¿no? De la provincia de Totora, de este sector, y los ha sublevado y ha tenido una fuerte participación y fuerte incidencia en los sectores de Coluyo, Moyapampa, toda esta región, y ha marcado una fuerza bastante considerable para el éxito de la guerra de la independencia, junto a don Guzmán Quitón. Así es, tenemos en Totora una serie de personajes históricos, ¿no? Que hay que rescatarlos y hay que dejarlos en la tradición oral. Uno de ellos es Ladislao Cabrera, que en realidad el nombre completo es Oladislao Cabrera Vargas, con una O por delante, ¿no? Y donde hemos podido constatar que Oladislao Cabrera ha nacido aquí en Totora y ha sido bautizado aquí en Totora, ¿no? Este personaje se destaca por el tema de la defensa de Atacama, del litoral boliviano, conjuntamente con Eduardo Avaroa. Es un dato importante a destacar que Totora
ha dado también hijos muy importantes a nivel nacional, ¿no? Ya te comentaba algunos otros personajes, José Carrasco, Augusto Guzmán, Olaislao Cabrera, tenemos al general Oscar Escobar, a otros militares que te estaba comentando. Últimamente también ha participado y ha salido de aquí don Edmundo Novillo, ¿no? Ex gobernador de Cochabamba, ex diputado, presidente de la Cámara de Diputados, también el totoreño que obviamente su infancia va relacionada con los yungas de Totora también, ¿no? Y otros personajes, ¿no? Entonces es lo más importante rescatar el aporte que ha brindado Totora a nivel nacional, en la historia de la vida nacional. Hubiese querido rescatarlo para Totora como un museo, porque ha sido muy representativo y muy importante. Ha sido el nexo entre el oriente y el occidente. Totora era el centro telegráfico. En Totora se creó la primera escuela de morsistas. Y los mejores morsistas han salido de esa escuela. Este sistema de comunicación, que quizás muchos ignoran ya, su lenguaje principal era el Morse, que está representado por puntos y rayas, o rayas y puntos, en la pulsación, con una serie de aparatos. Pero para que esta pulsación y la comunicación llegue, se transportaba mediante un alambre galvanizado número 10 de postación en postación. Entonces llegaban de una estación a otra estación. Principalmente tenían estas comunicaciones también las estaciones de trenes. Era el centro y el paso, no obligado, pero el mejor paso entre Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, todo el oriente, porque por acá tenía que ser el trazo principal del camino, incluso carretero, porque estamos en una línea recta entre oriente y occidente. Porque de aquí hacia el Chapare no había comunicación ni transporte. El negocio estaba Comarapa, Samaipata, Valle Grande, Santa Cruz, por el oriente, no toda la comunicación. A este lado estaba Cochabamba, Oruro, La Paz, ¿no? Oruro, La Paz. Entonces, esa era la red troncal. Y Totora, por su ubicación geográfica, ha sido parte de la red troncal y muy importante. Por el año 1996-97, aquí en Totora, se filmó la película El día que murió el silencio, de Paolo Agassi, ¿no? Y justo esos meses, el mes de mayo del año 98, estaban estrenando esta película en los cines a nivel nacional, Bolivia, ¿no? La noche del 22 de mayo, del 21 de mayo y la madrugada del 22, la noche del 21 de mayo, con mi papá y mis hermanas y algunos amigos, nosotros decidimos ir al cine a ver esa película, ya en Cochabamba. Yo fui a ver la película del día que murió el silencio, ¿no? Ahí obviamente estaban participando también, además de los actores, de los productores, también había actores locales, ¿no? Inclusive mi persona participó como un extra allí, ¿no? Y fuimos a ver y nosotros felices, ¿no? Ah, qué bonito, la película salió de Totora, una película más, porque otras películas también ya se hicieron en Totora, ¿no? El Cruel Martina, etc. Nosotros felices, contentos salimos, ¿no? Salimos del cine, retornamos a la casa y cuando estuvimos conversando y comentando la película con mi familia, que nos había parecido en la noche, sentimos en Cochabamba un leve temblor, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pasó. Y en Totora, ¿qué habrá pasado? No, en Totora no, debe estar viniendo del lado del trópico, dijimos, ¿no? Suponimos. Y al día siguiente, en la madrugada, el hermano mayor de mi papá, que ya falleció, toca desesperadamente la puerta, tipo 5:30, 6 de la mañana, ¿no? Nosotros nos levantamos, ¿qué ha pasado? Y le comenta, ¿no? A mi papá, le dice, ¿sabes lo que ha pasado en Totora? Le dice, no sé qué ha pasado. Ha habido un temblor, las casas toditas han desaparecido y que hay varias personas muertas y etcétera. Pucha, no sabíamos que mi mamá estaba aquí, en Totora.
Inmediatamente no había teléfono, no había los medios que tenemos ahora de comunicación, ¿no? No supimos qué hacer. Prendimos las noticias y ya las noticias ya te estaban dando información de que había el temblor, ¿no? En el cono sur de Cochabamba. Nos desesperamos porque estaba mi mamá y muchos conocidos, parientes, etc. Bueno, mi papá se vino como loco, ¿no? En movilidad se vino. Bueno, más bien a mi mamá no le había pasado nada, había logrado salir, estaba con mi primo, ¿no? En la casa. Obviamente a mi mamá le había caído una parte de los muros internos de ladrillo, pero logró salir, no tenía mayores lesiones y era una pena total, ¿no? La gente desesperada viendo cómo su casa se cayó, etc., ¿no? Y el problema es que afectó fue en todo el cono sur, en Aiquile, en Totora y en Mixque, ¿no? Si bien Aiquile tuvo más daños personales y de infraestructura del pueblo mismo, el epicentro del terremoto, del temblor, fue más cerca de Totora que de Aiquile. Es un detalle que hay que tomar en cuenta, ¿no? Es en la comunidad de Holladas, ¿no? Y Holladas está más cerca de Totora que de Aiquile. Pero afectó más a Aiquile. ¿Por qué? Suponemos y consideramos que es por la dureza del terreno. Por ejemplo, Aiquile es una pampa, ¿no? Y el terreno es un poco más blando, es más débil, si se quiere, ¿no? Totora está un poco ya sobre un terreno más pedregoso, más rocoso, ¿no? Creo que eso favoreció un poco, ¿no? A que no causara tanto estrago como en Aiquile, en Totora. Obviamente en Totora hubo las infraestructuras patrimoniales se destruyeron casi totalmente, etcétera, ¿no? Sin embargo, en Aiquile sí hubo más daño personal y también la infraestructura, ¿no? En Totora como tal, en el pueblo, fallecieron como 2, 3 personas en el pueblo mismo, ¿no? Pero el daño de la infraestructura y del tema patrimonial era bastante, ¿no? Donde más muertes hubo en el municipio de Totora fue en sus comunidades, ¿no? En las comunidades como Chacamayo, está de la zona sudeste, más o menos, ¿no? Lagunillas. Hace años atrás, antes de 1998, en el cual, bueno, en Totora, Mixque y Aiquile hubo un terremoto, ¿no? Entonces, antes de eso, la venta de las frazadas era muy rentable. Incluso mis papás hacían en harta cantidad, Hasta 200. llevábamos, o bueno, ellos llevaban, ¿no? Entregaban incluso a La Paz, Potosí, llevaban hasta Oruro, reunían 100, 200 frazadas para poder entregarlo en uno. Pero después de esto del terremoto, la venta ha decaído bastante. Entonces también viendo ellos la cantidad y el número de hijos que tenían, pues han visto también otras formas de ingreso, ¿no? Actualmente no solamente se dedican a lo que es la artesanía, sino que también realizan la elaboración de chicha. De más de 20 familias se dedicaban a esto. Más de 20 familias eran porque tenían la intención de que esto se vaya agrandando, vaya mejorando día tras día, ¿no? Pero por falta de ayuda también de parte de las autoridades, esto no se ha podido llevar a cabo porque ellos tenían un sueño de tener un taller grande en el que se pueda incluso construir, ¿no? Una vivienda extensa para poder ahí estar todos los artesanos y haciendo sus productos y también ser un atractivo, ¿no? Turístico para todos aquellos visitantes que querían observar, pero esos sueños que ellos tenían no se ha podido lograr. Entonces, y también ha sido otro que les ha impedido esto, ha sido a causa del terremoto también, no se ha llevado a cabo. Muchas de las familias que pertenecían a su asociación de artesanos han ido abandonando el pueblo y pues muchos de ellos no han vuelto a retornar. En cambio, en Totora ha tenido y ha incidido bastante el tema patrimonial. No era tan fácil reconstruir, ¿no? O sea, yo destruyo todo lo que está mal y reconstruyo de nuevo, hago una nueva edificación. No. En el caso de Totora tenías que tú resguardar y ver el tema patrimonial, ¿no? Si bien los edificios patrimoniales del periodo colonial republicano estaban dañados, pero no queríamos perder
el tema de conservar esta infraestructura patrimonial, porque entendíamos que esto nos podría beneficiar y entenderíamos también la responsabilidad histórica que tendríamos después, ¿no? En cambio, en Aikile fue más fácil, o sea, sí tenían algunos edificios patrimoniales, etcétera, pero no era de mayor incidencia, si se quiere, ¿no? Entonces fue fácil. Obviamente el sufrimiento, el costo ha debido ser bastante, etcétera, pero fue fácil en el sentido de que no lidiaban con el tema de conservación patrimonial histórica de sus edificaciones. Nosotros sí, ¿no? Entonces los aiquileños se construyeron bastante bien. Es más, Aikile a partir del terremoto se levantó con más fuerza, pareciera, ¿no? O sea, empezó a crecer más, se identificó mayor dinamismo económico. Hoy por hoy Aikile se está constituyendo en una ciudad intermedia, ¿no? Tipo Punata, tal vez, etcétera. Y además de ser un centro de comunicación y conexión imprescindible a nivel nacional. Con esta población, esta ciudad, conecta a ciudades de Sucre y Santa Cruz y Cochabamba. Por ahí pasa el guía de la integración. Entonces, a partir del terremoto de Aikile, creo que se ha impulsado más, y obviamente con el apoyo de su gente y de sus autoridades. Totora, en cambio, ha lidiado con el tema patrimonial, ¿no? Si bien hemos reconstruido como Totora, y las autoridades de aquel entonces han reconstruido, han gestionado, etcétera, han reconstruido la plaza, pero conservando el tema patrimonial. Hasta ahora en Totora tenemos este dilema, ¿no? De la conservación patrimonial histórica y de la modernización, si tú quieres, entre comillas, ¿no? De hacer una ciudad moderna. Es una parte de la riqueza de Totora, porque Totora en sí está entrancada en una ciudad colonial. Nosotros queremos mantener siempre con unas tejas coloniales para que vengan a visitar y saber de su riqueza, de sus personas más sobresalientes, toda situación. De alguna u otra manera ellos igual quieren que la gente o los jóvenes de aquí no se olviden completamente, ¿no?, de lo que es del tejido, porque es algo que se debería de conservar. Y justamente por ello también yo tengo mis hermanos menores, claro, están estudiando. A pesar de ello, ellos cuando tienen tiempo realizan el trabajo. También por esa situación y no por dejarlo completamente de lado el trabajo que ha sido desde nuestros abuelos, tatarabuelos, entonces seguimos realizando. Actualmente ya no desde cero, más que todo realizan obras, como lo llaman. La gente que desea que se lo elabore en la frazada, se traen la lana ya teñido, todo aquello, y hacemos el telado y el tejido para que se pueda hacer la entrega, ¿no?, de la frazada. Pero mi abuelito en la actualidad sigue elaborando, ¿no?, sigue tejiendo para que pueda hacer la venta, aunque como le decía, ya no en números bastante elevados como eran antes. Incluso hay una feria, ¿no?, aquí en Totora, una semana antes del aniversario, en el cual se exponen este tipo de trabajos para que la gente que nos visita puedan observar el trabajo que se lleva a cabo aquí en la población, y como también en el área rural hay unas cuantas personas que realizan este trabajo. Totora también el tema del terremoto, una de las cosas positivas que le ha ayudado un poco ha sido ya la gente ha volcado su mirada hacia Totora cuando el terremoto, entonces ha recibido mayor visitantes, mayor flujo de turistas de repente, y algunas gestiones más, ¿no? Y se ha promocionado un poco más el tema patrimonial. En Totora esas han sido las cosas positivas. Sin embargo, y todo es de conocimiento público, la gestión que han hecho con la ayuda para los damnificados de los pueblos de Aikile, de Totora, de Misque, no ha sido bien gestionado, no ha sido bien administrado por las autoridades de aquel entonces, ¿no? Sí ha llegado ayuda, pero no la ayuda completa, la que realmente había, ¿no? Ha llegado algunas pequeñas ayudas. Con esa ayuda se ha reconstruido, por ejemplo, que es los edificios de la plaza principal aquí, o del casco viejo, de la plaza principal principalmente, algunas pequeñas ayudas para los damnificados que vivían en alquiler, ¿no? Se les ha construido algunas cosas, pero no considero que esa ayuda no ha llegado a un 100%, ¿no? Creo que ha sido muy limitada.
Totora, por sus características de construcción y de la época, de su origen, la época colonial republicana, en el año 2000 ha sido declarado patrimonio Totora. Muchos nos dicen que hubiese sido más fácil tumbar las casas después del terremoto y levantarnos como una ciudad moderna como Punato, Iquile o Misque. Y mucha gente nos dice, ¿por qué nos quedamos con este empedrado y no hay progreso? Nos dicen, ¿no? Pero es que también el valor está en lo cultural. Para poder presentarnos con una cara muy atractiva hacia el turismo, un evento, por ejemplo, que nos apoya sobre esto es el evento justamente del Festival del Piano, ¿no? Y todavía mantenemos las corridas de toros, la adoración en Navidad al Niño San Salvador, que es el patrono y en cuyo honor se lleva a cabo la fiesta. Lo cultural para nosotros es mantener nuestras casas, nuestras edificaciones, nuestras costumbres, está en lo cultural. Imatan ergaigitay, ispiralitay, munaiga kapulgi. Imam, ispiralitay, munakuigi.